Voy a estarles hablando un poquito acerca de Caín y de Abel también. Este hombre, Caín, pues pobrecito, ¿verdad? Porque, bueno, digo pobrecito porque él vivió toda una vida amargada y de seguro su alma se perdió, se fue al infierno. Pero antes de comenzar a hablarles de él y de Abel, de Caín y de Abel, quiero llevarlos a pensar, gracias hermano, quiero llevarlos a pensar un poquito porque yo lo he vivido, yo creo que cada uno de los que estamos aquí lo hemos vivido. Hemos vivido momentos de mucha paz, de mucho gozo, y a veces esa paz se va, ese gozo se va y viene aflicción, ¿verdad que sí, hermanos? Pero qué precioso es, hermano, cuando uno se levanta en la mañana y despierta y siente esa paz, ese gozo, esa bendición del Señor. O sea, que usted se siente protegido, se siente muy bendecido por el Señor, siente una maravillosa paz. Y yo no quisiera siempre estar así, vivir así, de esa manera. Pues todos queremos vivir la vida en paz, tranquila, ¿verdad, hermanos? Llena de gozo, ¿verdad que sí? Todos queremos vivir así y que el gozo rebose en nuestra vida. Y quiero, antes de ir a Génesis, quiero llevarlos a algunos pasajes ahí en el Evangelio de Juan, por favor, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, veamos algunas palabras del Señor Jesucristo. En el capítulo 16. Y antes de leer, quiero hacer una oración, quiero pedirle al Señor que nos bendiga. Cuando todos tengamos el capítulo 16, versículo 33, me dicen amén y vamos a hacer una oración. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia para con nosotros, por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Le ruego, Padre, que usted sea el que nos hable a cada uno de nosotros con el poder de su Santo Espíritu y de su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor aquí, estas cosas os he hablado. Piense usted, hermanos, que lo que el Señor hablaba era ¿qué? Era la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, es bien importante la confianza. Los problemas van a venir, eso es inevitable, vienen problemas. Cuando estamos o cuando un problema se viene contra nosotros, tenemos que confiar que el Señor nos va a sacar adelante. Anoche me llamó una persona, hermanos, muy afligida, con un problema bastante fuerte, y cuando me llamó, yo estaba ya había terminado de estar leyendo la palabra de Dios, ya estaba casi por acostarme, y me llama esta persona y me empieza a contar, y pues uno se aflige, hermanos, porque escuchas a la otra persona que está afligida, está cruzando por un problema bien difícil. Y uno quisiera solucionar el problema, pero nosotros no tenemos el poder para solucionar el problema a nadie. Pero sí podemos decirle quién tiene el poder. Pero el que tiene el poder requiere de que seamos atentos a su palabra y que seamos obedientes a su palabra. Entonces esa es nuestra responsabilidad, decirle a la persona, mira, tienes que buscar al Señor con todo tu corazón, tienes que ser obediente a su palabra, para que Dios te saque del problema, para que Dios te cruce al otro lado de ese problema. Pero hermano, aflige eso. Uno se aflige, la otra persona está peor de afligida, y uno no quisiera que nadie estuviera viviendo así. Pero hay algo aquí bien importante, que el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado, para que en mí, o sea, en quien, en Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Tengamos la paz, en Cristo. No es en la música,
Porque a veces, hermano, mire, en algunas iglesias, hermano, la música y, hermano, la gente suda, se alegra, brinca, salta y, wow, se llenan de la euforia, pero eso es pasajero. Después andan viviendo vidas apartadas de Dios, en desobediencia a la palabra de Dios, o podrán vivir por algún momento y luego se apartan, se alejan. Pero la paz que Dios o el Señor Jesucristo nos ofrece es a través de la obediencia a la palabra. Dice, estas cosas os he hablado. Si el Señor habló, si el Señor Jesucristo compartió su palabra, la compartió para que estas personas la escucharan y la pusieran en práctica en sus vidas. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. En el 15:11, capítulo 15, versículo 11, una vez más el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o vuestro gozo, el gozo en ustedes sea completo, sea total. Hermanos, cuando uno está con esa paz, ese gozo, esa bendición, hermanos, uno viene al templo con ganas, con gozo, ¿verdad que sí, hermanos? El Señor quiere que cuando venimos al templo lo hagamos con mucho ánimo, con deseos, porque venimos a adorar a Dios, no venimos a adorar al que está dirigiendo, ni al pastor, ni al hermano, venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Entonces el Señor Jesucristo está aquí y tenemos que entrar con alabanza, con reverencia, porque venimos a escuchar su palabra. Yo no estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando la palabra del Señor Jesucristo. Y creo que esto el Señor Jesucristo lo puso en mi corazón para que lo compartiera con ustedes. Amén. Entonces, hermanos, va a haber problemas, como dije hace un momento, va a haber problemas. Pero no importando los problemas que estemos atravesando, Dios quiere que vivamos victoriosos. Y que vivamos, hermanos, con muchas ganas, hambre de leer su palabra. Nos falta, ¿verdad que sí? A veces yo he escuchado a muchas personas que piden, que quieren tener hambre en la palabra de Dios, que quieren que Dios les ayude a leer, a estar con más deseo de leer la palabra de Dios. Hermanos, todos vamos a cruzar por ese lugar de oscuridad, donde a veces no queremos leer la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo nos deja saber y nos hace ver que estamos fallando, que tenemos un problema, que hay una enfermedad espiritual ahí porque no tenemos el deseo de comer la palabra de Dios, no tenemos el deseo de alimentarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al doctor. ¿Y quién es el doctor? El Señor Jesucristo es el doctor de doctores. Señor, por favor, dame ese deseo, esa hambre de leerla, hambre de escucharla y tener mucho deseo de orar. Y hermanos, para cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor, Señor, no tengo ganas de leer tu palabra, ya estamos orando a Dios. Amén. No tengo ganas de leerla. Y a veces, hermanos, desafortunadamente, por no poner atención a eso, en lugar de leer la palabra de Dios, pues podemos ir a hacer otra cosa, ver una película o hacer cualquier otra cosa que no edifica. Y que más bien, hermanos, nos endurece más o entorpece más nuestro corazón. Pero no importando los problemas que estemos atravesando, Dios quiere que vivamos victoriosos ante ellos y con mucha paz y confianza de que Dios nos va a sacar adelante de cualquier situación o cualquier problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, hermano? Porque a quién no le gusta vivir una vida llena de paz y de gozo. A mí me gusta. Yo disfruto mucho cuando despierto en la mañana y siento esa paz, ese gozo, esa bendición del Señor. Y hermanos, es algo precioso, algo que uno siente el deseo de leer la palabra de Dios, y uno siente el deseo de buscar al Señor en oración. Pero cuando no hay eso, hermanos, y empiezan a venir pensamientos oscuros, pensamientos negativos, contrarios a la voluntad del Señor, pues uno tiene que estar atento y uno tiene que darse cuenta que eso es obra de Satanás.
Es el diablo metiendo su cola en nuestra vida, metiendo sus manos en nuestra vida. Ahora, este hombre, Caín, lo estamos viendo, ¿verdad? Espero que me hayan estado poniendo atención y no estar distraídos con esto. Pero bueno, este hombre, hermanos, y vamos a ver algunos pasajes en un momento, y quiero verlo en versículos 6 y 7, o 7 y 8, o 6 y 7, en diferentes versiones para que podamos entender mejor. Pero vemos que Abel ofreció a Dios, dice la palabra de Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y qué pasa con Caín? Caín se enojó, se llenó de coraje, se llenó de odio, se llenó de envidia y le dice, vamos al campo, y va y lo mata. Lo mató, así de sencillo lo mató. Ahora, hermanos, vamos por favor, a ir al Evangelio de Juan. Ahí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Es bien importante, hermanos, que esa paz, la cual nosotros tenemos del Señor, o la paz que mora en nosotros, no venga de otras cosas y que no sea del Señor, sino que venga del Espíritu Santo, que no venga de cosas materiales, o el gozo, porque usted sabe, hermanos, que cuando uno adquiere algo nuevo, ¿verdad que nos da gusto? Nos da gusto, nos da gozo, o gusto, o felicidad, no sé cómo llamarle, tal vez no será el gozo, no será gozo, pero nos da felicidad, nos da gusto. Pero eso es algo pasajero, ¿verdad que sí? Así puede ser un carro del año, hermano, ¿verdad que sí? Se pasa, ya. Puede ser lo que sea, cualquier cosa de este mundo, hermanos, es pasajero, se pasa. Pero el Señor Jesucristo, hermano, nos promete una paz mucho mejor y la cual viene del Espíritu Santo, paz, gozo, benignidad, bondad. Eso viene del Espíritu Santo y eso proviene por la obediencia a su palabra. Y el Señor se lo dijo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, ¿se acuerdan? Pero si haces mal, el pecado, ahí está la puerta, y ahorita vamos a ver eso. Ahora, en el versículo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, vea lo que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos ahí, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el consolador es el Espíritu Santo y el siguiente versículo dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, la gente inconversa no puede recibir ese Espíritu. Lo reciben aquellas personas que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, los cuales hemos creído en Él. Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? El Espíritu Santo se contrista. Y si el Espíritu Santo se contrista, pues eso nos entristece a nosotros y de ahí es que nosotros perdemos la paz, de ahí es que andamos a veces molestos, enojados, desesperados, sin esperanza, perdemos la confianza en el Señor. Y hermanos, yo creo que a todos nos ha pasado, que dije hace un momento, al principio todos queremos disfrutar de esa paz, de esa vida tranquila y esa vida llena de gozo, pero a veces, hermanos, perdemos eso, ¿verdad que sí? ¿Lo hemos experimentado? ¿O nomás a mí me ha pasado? ¿Y por qué, hermano? Porque a veces hemos desobedecido al Señor, o puede ser algún problema que se nos viene encima, un problema, y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Pero todo va de la mano con no depender de Dios, porque Dios quiere, hermanos, que viene un problema, Señor, en tus manos encomiendo esta situación. ¿Qué fue lo que yo hice ayer con esta persona? Bueno, oré con ella y después
oré por ella. Porque me dio tristeza y es algo bien delicado, algo difícil. La persona pues está atribulado y necesita de ayuda y pues por eso llamó. Y uno tiene que pues clamar a Dios, uno sabe a dónde ir, pues uno va al Señor, Él es el que tiene el poder, uno no lo tiene, uno quisiera tenerlo, pero no lo tenemos, hermano, no lo tenemos. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese, hermanos, qué interesante pregunta la que hace Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo, dice, el Señor le da la respuesta, el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿De qué manera viene Dios a morar en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego vea lo que les dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo. Entonces, hermanos, a veces cuando vienen problemas, dudamos del poder de Dios, perdemos nuestra confianza en el Señor y nos sentimos solos, ¿verdad que sí, hermanos? Nos sentimos solos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y quién me va a sacar de este problema? Y empezamos a dudar, pero el Señor dice, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. El Señor les dijo a sus discípulos también que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad que sí? Vamos a Génesis, hermano, por favor. En el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo,
y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Quiero releer, hermanos, por favor, los versículos 3 al 8. Dice el versículo 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, ¿de dónde sacó Abel que tenía que traer un cordero? Una oveja. ¿De dónde lo sacó? Por mandato de Dios. O sea, Abel sabía y Caín también sabía que para ser perdonados de sus pecados, para ser agradables delante de Dios, tenían que ofrecer un cordero. Tenía que sacrificar un cordero. Tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Verdad que al Señor Jesucristo se le llama el Cordero de Dios? Abel sabía, Caín también lo sabía, pero Caín, él prefirió ofrecer lo que a él se le dio en gana, lo que él tenía. Voy a dar lo que yo tengo. Cuando él podía haber cambiado de su cosecha por un cordero de los que Abel tenía, y creo que Abel con todo gusto hubiera hecho el cambio, y él podía haber ofrecido un cordero también. Caín podía haber ofrecido un cordero. Por esa razón, dice el verso 5, que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y vea lo que dice después Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quiero que veamos, hermanos, en estos versículos en otra... en diferente esta es la Reina Valera, esta es la que acabamos de leer. Okay. Entonces dice aquí, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él, dice esta otra versión. Entonces, ese es el tetragramantón. Así es como se escribió desde un principio. Después se le agregaron las vocales porque eran puras consonantes. Y se le agregaron las vocales para poder que tenga sonido, para poder pronunciarlo. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla.
Y dijo Yahvé o Yahweh a Caín, ¿por qué te has molestado y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Adonai dijo a Caín, Adonai quiere decir Señor, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y dijo Adonai Elohim es Dios, es en plural, Adonai, Señor Dios, a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendares correctamente, y se trata de la ofrenda, que eso fue lo que pasó, que no ofrendó la ofrenda agradable a Dios, si ofrendares correctamente, no serías acepto. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Entonces, hermanos, vemos que la ofrenda que Caín ofreció, no fue agradable a los ojos de Dios. Versículo 4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró, versículo 5, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces, ¿qué sucede con Caín? Se enojó, se molestó, se afligió. Y, hermano, Abel, a pesar de todo lo que Caín tenía contra él, porque si lo mató es que lo odiaba, ¿verdad que sí? Si Caín llevó a matar a Abel es que lo odiaba, le tenía mucho odio. ¿Y a Abel le importó eso? No le importó. Él de todos modos le dio lo mejor al Señor, le ofreció lo mejor, él continuó adelante, no dijo, bueno, Caín hace esto, pues yo ¿por qué lo voy a hacer? Caín está ofreciendo algo malo o algo como a él le parece mejor, pues yo también, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a ofrecer lo mejor? ¿Por qué yo voy a dar lo mejor? ¿Por qué yo voy a ofrecer de lo más gordo o lo que más me cuesta a mí? ¿Verdad? Pero Abel dio lo mejor para el Señor. Él estuvo dispuesto a ofrecer lo mejor. A pesar de que Caín lo menospreciaba, me imagino que lo trataba mal, me imagino que Caín pensaba mal de Abel y me imagino que hablaba mal de él, porque si lo odiaba tanto así, al grado de que lo llevó a matar, me imagino que hablaba mal de Abel, se expresaba mal de él. Y si no se expresaba mal, al menos, ya de menos le hacía mala cara. Lo menospreciaba y hacía mala cara. Porque lo odiaba mucho. La pregunta es, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué lo odiaba tanto? Porque el diablo le llenó su corazón. Y vea que, hermanos, la Escritura no nos dice, o el Señor no le dijo, mira, Caín, el diablo está desviándote, el diablo está llenando tu corazón de todas esas cosas. Pero sabemos, hermanos, que era el diablo que lo estaba arrastrando a hacer todo eso. El diablo le llenó el corazón de Caín de odio y de envidia contra Abel, porque se llenó de envidia. Porque para Abel lo más importante era agradar a Dios, eso era su fortaleza, eso era lo más importante. Y yo creo, hermanos, que para nosotros como cristianos, como personas que conocemos a Dios y conocemos la Escritura, para mí lo que más debe importar es estar bien con Dios.
Si aquella otra persona no quiere, bueno, claro, nosotros tenemos que ser de testimonio. Si Dios nos da la oportunidad o poner en nuestro corazón, pues tenemos que hablarles, tenemos que compartir. Pero si la persona no quiere, bueno, pues allá su problema. Yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Y eso fue lo que Abel hizo. Para Abel lo más importante era agradar a Dios, darle a Dios lo mejor, como lo vemos en el versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, si Caín no quiere hacerlo, es muy su problema. Si Caín me odia, muy su problema. Si Caín me aborrece, si Caín me hace mala cara, si Caín me menosprecia y si Caín habla mal de mí, si Caín hace tantas cosas contra mí, para mí lo más importante es agradar a Dios. Que se nos quede eso aquí en nuestra mente, hermano, en nuestro corazón. Yo voy a hacer lo que Dios me manda, que yo tengo que hacer, y cada quien daremos cuentas a Dios. Cada quien vamos a darle cuentas al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Abel le creyó a Dios, no a su hermano Caín. Caín era hermano mayor que Abel, ¿verdad que sí? Pues dice que nació primero. No sé cuánto tiempo, la Biblia no nos lo explica, no nos lo especifica el tiempo. Pero era mayor que él y no siguió el ejemplo de Caín. Él escuchó la voz de Dios. Hermanos, esta es nuestra voz de Dios, la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios. Y claro, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía, pero si no nos guía a esta palabra, si lo que estamos haciendo, si nuestra vida no se compagina o no se acopla o no está de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿cómo debemos nosotros de ser? Estamos mal delante de Dios. Y el que nos está arrastrando es Satanás, usando la carne o usando el mundo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, Abel no le dio importancia a todos los problemas que tenía. Él dijo, voy a obedecer a Dios. No le dio importancia a el comportamiento de Caín, los problemas con Caín. No le importó la lucha con su carne, de su propia carne, la lucha de su propia persona. Abel se concentró en obedecer a Dios, y la Biblia, hermano, nos da testimonio que dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Por qué? Porque tenía fe. ¿Qué es la fe? Fe es creerle a Dios, hermano. Yo le creo a Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, si yo le creo a Dios, que Dios está conmigo, que Dios me va a sacar adelante, no importa los problemas, no importa por lo que esté cruzando. Si yo pongo mi confianza en el Señor, voy a estar tranquilo a pesar del problema que esté cruzando. ¿Cierto o no es cierto, hermano? No quiere decir que no voy a pasar por problemas. Abel ha de haber tenido muchos problemas con ese hermanito que tenía. Muchos problemas. Muchos problemas. Me imagino que si estaban cerca a la vasca, lo empujaba a este lado, voy a pasar yo. Y pues a ver, ¿verdad? Es como a veces las personas se quieren abusar de nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque dicen, al cabo este no puede pelear, este no pelea, este se va a aguantar, este se va a dejar. Y la gente a veces trata de abusarse de uno o de nosotros porque somos cristianos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cierto? Se abusan, se tratan de abusar. Y uno pues tiene que quedarse callado y aguantar el Señor. Hay que lo encomiendo, ¿verdad? Porque no crean ustedes que uno se queda callado con la persona, pero no con el Señor. Uno le lleva a uno la queja a Dios. Señor, esta persona pues me está haciendo así como un clavo en el zapato, ¿verdad? Y Señor, pues obra tú, ahí lo pongo en tus manos. O ten misericordia de él, bendícelo, obra en su corazón, tiene problemas, pero me está causando problemas a mí también. Entonces, hermanos, Abel dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
Pero fíjense, hermanos, que dice el versículo por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, eso, la manera de comportarse de Abel, alcanzó testimonio de que él era justo. ¿Qué quiere decir justo? Que era salvo, que era un hijo de Dios, ¿verdad que sí? O sea que, hermanos, el testimonio, nuestra vida, nuestra manera de comportarnos, nuestras obras personales, demuestran si soy justo, si soy salvo o no soy salvo. La manera de comportarte, eso es lo que va a demostrar si eres o no eres salvo. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, es lo que dice la Escritura. ¿Quiere verlo? Ahí está en Hebreos 11:4. Dice la palabra de Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y vea lo que dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Y si acaso le falta algo, pues puede ver allá en Santiago, en el capítulo 2, y ahí dice, ¿verdad?, que le dice Santiago a la congregación donde lo escribió, a las personas que escribió esa epístola, y es para nosotros también, dice, muéstrame tu fe, sí tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, la fe, las obras o la salvación no viene por obras, pero las obras demuestran la salvación en la persona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, las obras personales son las que demuestran si soy salvo o no soy salvo. A través de nuestra vida rendida a Dios, eso se demuestra públicamente en nuestra manera de obrar. Eso es lo que la gente va a ver. Y a pesar de eso, a veces lo pueden a uno criticar, o se pueden querer abusarse, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Porque pues es dejadito. Y me imagino que Caín hacía eso con Abel. Caín hacía eso con Abel. Pero fíjense, hermanos, que el Señor le dice a Caín, ¿por qué te enojas y te entristeces? Si hicieres lo bueno, no serás enaltecido. O sea, para vivir una vida llena de gozo hay que hacer lo bueno, hermanos. Para tener esa paz, ese gozo, el Señor Jesucristo dice en su palabra, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. El Señor quiere que nosotros vivamos esa vida abundante, como dice la palabra de Dios, hermano. Vamos a una vez más, por favor, al Evangelio de Juan, hermano, por favor, el capítulo 15. Versículo 11. Dice el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea completo, sea un gozo completo. Y luego dice el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, es interesante. Yo toda la semana anduve pensando en esto, en Caín, ¿verdad? Y lo que el Señor le dijo a Caín, si haces el bien, no serás enaltecido. Y cada vez, hermanos, que si uno trae eso en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando uno hace algo equivocado, por error, algo que no está bien delante de los ojos de Dios, pues inmediatamente se le prende uno la alarma, se le prende uno el foco, ¿verdad? Inmediatamente. Y entonces uno se da cuenta, hermano, que cuando uno pierde el gozo, uno pierde la paz, es porque está uno haciendo cosas incorrectamente. Uno no está haciendo las cosas como Dios manda. El Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado, estas cosas les he enseñado. Si las ponen en práctica, si las obedecemos, mi gozo va a estar con ustedes. Ese gozo pleno, ese gozo completo. Es necesario estar atentos a las palabras de Dios, hermanos. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Es necesario, es bien importante estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan, el capítulo 3.
algo bien importante que el Señor dice aquí en el versículo 7, comenzamos. Dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero vea qué preciosa y maravillosa promesa en este versículo. Que a veces nos enfocamos solamente, bueno, el que practica el pecado es del diablo, ese es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio. Pero vea lo que dice al final del versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Toda persona que viene a Jesucristo, hermanos, el Señor está dispuesto a salvarlo, a desbaratar las obras de Satanás, a transportarlo del reino de Satanás, el reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo. Salvarlo, darle vida eterna, darle la salvación. Y luego dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, aquí ahora estamos en ya una persona nacida de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, una vez más aquí vemos a Caín, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, se llenó de odio, se llenó de envidia y lo mató. Entonces, hermanos, si tú estás haciendo lo bueno, si tú estás haciendo las cosas justas, y alguien te aborrece, alguien te odia, alguien se burla de ti, alguien hace cosas contra ti, date cuenta que es el diablo que está usando a esa persona. Pero si nosotros a veces nos burlamos de otra persona, pues le estás dando lugar al diablo. ¿Verdad que sí? Entonces le estamos dando lugar al diablo. Pero hermanos, a veces, hermanos, si alguien se burla, si alguien nos hace daño y nosotros no estamos dando lugar o no estamos haciendo nada para que esa persona se ponga en ese plan con uno, como humanos que somos, nos molesta. A veces nos molesta, ¿verdad? Y hermanos, pero tenemos que tener siempre, hermanos, en mente de que esta persona está haciendo eso porque no conoce a Dios y porque el espíritu de esa persona choca contra el espíritu de nosotros. En nosotros vive el Espíritu Santo. Y en las personas que se burlan de nosotros cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, o se burlan de nosotros, o nos aborrecen, o hacen cualquier cosa contra nosotros, es porque el espíritu de Satanás los está guiando a hacerlo. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Abel, hermanos, Abel era una persona justa, una persona que adoraba a Dios, que quería agradar a Dios, obedecer a Dios. Y Caín viene y lo mata. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y lo malo, sabemos que Satanás es el que pone la influencia en las personas, o lo posee, o lo guía, o lo arrastra a hacer lo malo. Y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, vivimos en un mundo, hermanos, tiempos muy peligrosos donde el amor es muy convenenciero hoy en nuestros días. ¿Verdad que sí, hermanos? Intereses personales y materiales. Amor convenenciero. Mientras la persona le estás haciendo el bien, estás haciendo los favores o lo que sea, ¿verdad? Te traen aquí. Pero el momento que no pudiste hacerlo, yo he tenido muchas experiencias de eso. El momento que no pudiste hacerlo, ya te aborrecieron. Es un amor convenenciero, ¿verdad? Te demuestran amor, pero por conveniencia. Pero Dios quiere, hermanos, vea lo que dice el versículo 16. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8 que Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo hermanos pecadores, éramos basura, éramos nada. Y Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué esperaba Jesucristo de nosotros? ¿Qué puede esperar Él de nosotros? No necesita nada de nosotros, hermano. Nada necesita de nosotros. No tuvo ningún interés. Solamente por amor. Y dice también, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vemos aquí la palabra agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y la primera característica, hermanos, la primera característica del fruto del Espíritu Santo es amor, amor. Luego viene el gozo y viene la paz. Y dice, hermanos, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y de esa manera dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pobrecito Caín, ¿verdad? Porque no entendió. No entendió. Y vea cómo le responde a Dios. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí. ¿Yo por qué voy a andarlo cuidando después de que lo había matado? Qué tremendo, ¿verdad? Y vea, hermanos, que vamos a terminar ahí en Judas, hermanos, por favor. Judas, el versículo 11, dice, hay de ellos, hablando de las personas que son como Caín, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Hermanos, que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones podamos demostrárselo a las demás personas. Pero un amor verdadero, un amor sincero. Un amor verdaderamente que se demuestre para con los demás. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por su palabra. Gracias por cada hermano y cada hermana que aquí están, Señor. Que usted les bendiga. Gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén.